Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos al filo de la semana, una vez más comentando lo que pasa en la vida normal de nuestro país, con esperanza siempre, con afán de diálogo, no con afán de molestar a nadie, pero sí con afán y deseo de decir algunas cosas que nos parecen ciertas y que deberían discutirse, ¿verdad? Vamos a empezar por nueva toma de posesión de la Asamblea Legislativa, ya una Asamblea Legislativa más pequeña, con una mayoría muy fuerte, absoluta, del partido gobernante. Hay un tema interesante, ¿verdad? Miren, todos los funcionarios públicos, llamamos funcionarios públicos, deberíamos llamarles servidores públicos, porque son personas elegidas por el pueblo para que sirvan al pueblo, ¿verdad? Incluso el pueblo hace unos esfuerzos muy meritorios, al menos hablando así en realidad, ¿verdad? Hace unos esfuerzos muy meritorios para darles un salario que está bastante por encima del salario promedio de la gente. Es decir, confiamos en que nos sirvan, le damos un buen salario. Entonces no debían llamarse funcionarios, sino servidores públicos, porque para eso están. Se nos dice que el Estado está al servicio del pueblo salvadoreño. Entonces los que manejan el Estado son servidores públicos. En ese sentido, no es bueno que algunos anden diciendo la mayoría manda, ¿verdad? Sino debían decir la mayoría sirve, ¿verdad? Y demostrarlo con las obras, que la mayoría sirve a este pueblo que tiene todavía serias dificultades en el campo del desarrollo, en el campo de la subsistencia, porque la pobreza es una negación de la subsistencia, etc. En ese sentido también hay que decir que la reforma del artículo 248 de la Constitución debió ser discutido ampliamente por toda la sociedad. ¿Que se puede aprobar? Claro que se puede aprobar, ¿verdad? Pero no porque la mayoría mande, sino porque se discute y se habla con toda la sociedad y se llega a una conclusión. Creo que no hubo diálogo, ni siquiera hubo discusión en la plenaria, ¿verdad? Fue una discusión con dispensa de trámite, es decir, con poco tiempo para discutir las cosas. El servidor público no es mandar, servidor público es servir a todos, y servir a todos significa también consultar con todos. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer, digo, es decir, no hay que ponerse que si es muy pétreo o es menos pétreo el artículo. Esas son discusiones secundarias. Lo fundamental es que se hable con la gente, que se discuta, que se sopesen razones a favor, en contra, etcétera, ¿verdad? Es decir, que se analice nuestra propia realidad del país y que se discuta también la conveniencia o no conveniencia dentro de nuestra realidad de país. Además, hay una contradicción que a mí me preocupa, que mientras se reforma la Constitución, se rechaza introducir en la Constitución un derecho fundamental, que es el derecho al agua. Fue un proceso largo de lucha. Había la posibilidad de que esta asamblea que terminó el 30 de abril ratificara algo que ya había aprobado la asamblea anterior, pero no han querido ratificarlo. Y miren, el derecho al agua es un derecho fundamental. Es cierto que se ha avanzado en el derecho al agua en muchos lugares. Estaba hablando hoy con un joven que me decía que hasta el año 2000 tuvieron agua, pero en tubo, ¿verdad?, que llegaba, y por cantarera, y que ahora tienen agua ya en las viviendas, en un cantón un poco alejado de San Miguel en particular, ¿verdad? Es decir, ¿ha habido avances en el agua? Sí, ha habido avances en el agua, pero sigue todavía un gran déficit de servicio en el derecho al agua. Y lo que se había pretendido con incluir en la Constitución el derecho al agua era asegurar que todos los salvadoreños, en estos tiempos de exceso de calores, en estos tiempos de cambio climático, tuviéramos el ejercicio real del derecho al agua. ¿De qué se trataba? Bueno, poner en la Constitución, el artículo 2 de la Constitución, los artículos primeros son los que marcan la finalidad del Estado,
añadir que toda persona tiene derecho a la vida, al agua y a su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y la posesión, y a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. Es decir, el texto es el mismo que está actualmente en la Constitución, solo se añadía ahí, dentro del derecho a la vida y la integridad física, el derecho al agua y al saneamiento, ¿verdad? Es decir, bueno, son dos elementos fundamentales. Y después se tomaba el artículo 69, que marca los derechos sociales, y se pedía que ahí se pusiera que el agua constituye un bien público y que el Estado se obliga a crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. Eso se añadía en el artículo 69. Bueno, ¿hay algo malo en eso? No hay nada malo, al revés. Hay, creo yo, una gran bondad para nuestro pueblo y para nuestra gente. Pero no sé por qué esto, que merecía la pena discutirlo y ratificarlo a mi juicio, ni se discutió ni se ratificó. En cambio, lo otro se ratifica, o no se ratifica, sino lo otro se aprueba prácticamente sin discusión. Es decir, creo que un servidor público debería estar más atento a servir. Y el tema del agua es un tema que fue apoyado por mucha gente. No se puede decir que fuera un tema que perseguían 2 o 3. Es un tema apoyado sistemáticamente por mucha gente. Y no solamente eso, sino que además también instituciones tan importantes en el país como las iglesias fundamentalmente apoyaron este tema. Es decir, una buena parte de la propuesta, sobre todo de incluir en el artículo 2 el derecho al agua, es una propuesta de la Iglesia Católica y de otras iglesias evangélicas dentro del país. Es decir, escuchar al pueblo es necesario, ¿verdad?, en un servidor público. Es decir, no se trata aquí de querer decirles quién manda, quién no manda, sino decir, tener una actitud de servicio. Y tener una actitud de servicio incluye dialogar, incluye escuchar, incluye dar razones, incluye una cercanía personal con las personas y con las instituciones que reclaman legítimamente temas importantes como derechos fundamentales de la persona, ¿verdad? El derecho al agua está reconocido por las Naciones Unidas y muchos países han metido el derecho al agua en sus constituciones. No vamos a seguir con el tema para no alargarnos demasiado, pero sí es un tema importante y es lamentable que se haya decidido a no ratificar una propuesta que estaba pendiente y había sido aprobada en primer debate, digamos, por una asamblea legislativa. Ojalá la actual, que puede ahora aprobar el derecho al agua en 2 sesiones, una con la mitad de los votos y la otra con las 3/4 partes que las tiene el partido gobernante, aprobara el derecho al agua y lo metiera en la Constitución. Ojalá. Esperemos que algo toque el corazoncito de nuestros diputados y se abran a los reclamos de las personas. Hablando de reclamos, tuvimos la manifestación del 1 de mayo. La gente se quejó de detenciones arbitrarias, de dirigentes sindicales capturados por defender los derechos laborales de los trabajadores. Lamentable que a gente que defiende derechos se la detenga, sean sindicales, sean medioambientales, sean derechos básicos, como las madres que defienden a sus hijos o buscan defender a sus hijos detenidos con el régimen, etcétera, ¿verdad? Dentro de este tipo de reclamos, hay un reclamo que yo quisiera insistir en él, es el reclamo de las trabajadoras del hogar que exigen al Estado que se ratifique el convenio 189 de la OIT. ¿Qué significa el convenio 189 de la OIT? Que las trabajadoras del hogar tienen derecho a un contrato legal, a un salario establecido y presente en el contrato, a vacaciones, a que se regule el tipo de trabajo, el número de horas que tienen que trabajar, etc. Miren, a muchas trabajadoras del hogar se las está tratando casi como esclavas, ¿verdad? Es decir, los diputados debían tener esa conciencia clara y que las trabajadoras del hogar sean
consideradas como trabajadoras formales y tengan derecho a contrato, a asociación, etc., es algo totalmente legítimo. Y es un convenio de la OIT que la OIT lleva pidiendo a todos los países que se firme. Y incluso desde el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU anima a los países a cumplir con este convenio, a ratificarlo, ¿verdad? A firmarlo y ratificarlo. Ojalá este tema de las trabajadoras del hogar se trate en esta nueva asamblea. Tienen oportunidad también, las asambleas son las que deciden qué convenios internacionales se firman o no se firman. Queremos servir al pueblo salvadoreño. Sirvamos también a las trabajadoras del hogar que están en una situación de semi-esclavitud en ocasiones, ¿verdad? Bueno, pongamos normalidad ahí. Todos los trabajadores tienen derecho a tener un trabajo formal, bien estipulado por las leyes, etc. Y ellas son una proporción grande del pueblo salvadoreño y generalmente son mujeres pues muy sencillas y que no encuentran otro trabajo, pero hacen un trabajo muy intenso y muy importante dentro de los hogares. Y ya que hemos hablado de derechos humanos, terminamos con estos temas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho como 41 recomendaciones al país, ¿verdad? A El Salvador. De ellas, 2 han sido cumplidas completamente, 23 están cumplidas parcialmente, han cumplido algunos aspectos, otros no, y 16 están todavía totalmente pendientes de cumplimiento por parte del Estado. Entre las pendientes está investigar las agresiones a los defensores de derechos humanos, algo de la que estábamos hablando ya. Está la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que cada vez está más cerrada, ¿verdad? Y está también el hecho de que no se ha dado permiso a la relatora especial para la libertad de expresión de visitar el país. Dentro de estas recomendaciones está también otra recomendación importante, que es ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. Es un protocolo importante para prevenir que la tortura no se dé en nuestras cárceles. Ha habido acusaciones de existencia de tortura. Firmar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura daría más garantía, incluso pública, y mayor facilidad al Estado para luchar contra cualquier tipo de tortura. El comisionado de Derechos Humanos, lamentablemente, dice que el informe de la Corte está sesgado. Bueno, lo tienen para eso, ¿verdad? Para tratar de desprestigiar los reclamos de derechos humanos. Es lamentable que sea así, pero así ha sido su trayectoria desde el poco tiempo que lleva nombrado en ese cargo. Vamos preparando también para honrar a nuestras madres. Madres también son las empleadas del hogar muchas veces. Honrémoslas a todas, sin excepción. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.